Y bueno, pues aquí estamos, somos Iglesia Shekinah Las Naciones, una servidora, Pastora Socorro Salazar Bonilla, y esta mañana vamos a ver este tema tan hermoso y se llama Nuestra fe es probada. Y vamos a entender un poquito más cómo Dios prueba nuestra fe, así de que todos sean bienvenidos a esta reunión virtual y sabemos que Dios prueba nuestra fe. Y vamos a entenderlo un poquito más a la luz de la palabra. Estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, pero el Señor tiene mucho que enseñarnos en estas situaciones, no solamente nosotros a nivel local, sino este tipo de sufrimientos están padeciendo mucha gente alrededor del mundo. Pero hoy vamos a ver, hablando, ¿verdad?, de nosotros como hijos de Dios, los cristianos, cómo nuestra fe es probada. Y vamos a ver ahí en Primera de Pedro, si tienen sus Biblias, Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 6, dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Está diciendo, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y el verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces nosotros tenemos que echar toda la ansiedad ahorita en estos tiempos difíciles, con tantas malas noticias, con tanta, ¿verdad?, situación en cuestión de la pandemia, cómo el virus sigue afectando a mucha gente y quizás nos ha estado tocando, ¿verdad?, de vivirlo también o bajo diversas situaciones. Algunos están padeciendo por la situación económica, por la crisis. Hay padecimientos de muchas formas, pero el Señor nos está diciendo aquí, ¿verdad?, que en el verso 7 de Primera de Pedro 5, que nosotros debemos de echar toda nuestra ansiedad. En los tiempos difíciles, en los tiempos complicados, entra mucha ansiedad a nosotros, aún siendo hijos de Dios. Y por eso la palabra está hablándonos y dice que echemos toda vuestra ansiedad. ¿Sobre quién? Sobre Él, ¿verdad? Sobre Jesús. Y dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aún en medio de las crisis, en medio de las situaciones críticas, Dios nunca pierde el control. Eso debemos de tenerlo muy en claro. Y por eso está diciendo que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No sé tú, pero a veces hay momentos, ¿verdad?, cuando nos llega la ansiedad de que sentimos como que, pues, las cosas no se van a solucionar. Nuestra fe tiene que ser probada, como es el tema de hoy. Nuestra fe es probada. Cuando nosotros vemos la definición de fe en Hebreos 11:1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero muchas veces, ¿verdad?, sabemos como cristianos que la fe también somos carne, también somos sensibles, somos gente almática. Dios nos dio, somos seres tripartitas. Dios dice en Primera de Tesalonicenses 5, ¿verdad?, que nos hay irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma es donde están convergidas las emociones. Entonces nuestra alma, cuando normalmente estamos pasando pruebas, nuestra alma se aflige, nuestra alma entra en estados de crisis. Aunque sabemos la palabra, muchas veces nos podemos debilitar o las circunstancias nos envuelven. Pero el Señor por eso está diciendo aquí que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Dice el verso 7, ¿verdad? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Una vez más afirmando Dios que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Tú crees que en medio de un problema, porque nuestra naturaleza humana es así como que cuando hay un problema, perdemos el control o como que las cosas nos desestabilizan y pensamos como que Dios no está teniendo cuidado de nosotros? Eso es lo primero que se nos viene a la mente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está Dios? Y el diablo aprovecha para bombardear más tu mente
si has estado batallando con la fe, ¿verdad? Recuerden que el campo de batalla del enemigo es la mente, y ahí en la mente nos bombardea con pensamientos negativos, con pensamientos contrarios a lo que Dios quiere. Pero nos está diciendo aquí en Pedro, ¿verdad? Que echemos toda nuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces tenemos que entender que como hijos de Dios, aún en medio de una crisis, aún en medio de una desesperación para nosotros, para Dios, Dios no entra en desesperación. Para Dios no hay crisis, porque Él es el Todopoderoso. Pero ahorita vamos a entender un poquito más por qué es necesario pasar por pruebas, por qué es necesario pasar por crisis. Dice ahí, continuando el verso 8, vamos a leer hasta el verso 11. Sed sobrios y velad, dice el verso 8, porque vuestro adversario, el diablo, ¿quién es nuestro adversario? El diablo, está diciendo aquí claramente la palabra. ¿Sabes que él, si pudiera, nos quita la vida en este momento? Porque él nos odia. Él estuvo en el cielo y fue desterrado, dice en Ezequiel 28. Él era el encargado de adorar al Todopoderoso, pero se halló rebeldía en su corazón y fue desterrado a la tierra. Y él es el que se encarga aquí de toda esa maldad que nosotros vemos que existe, porque se trajo un tercio de demonios. Y ese tercio de demonios son los que trabajan para poder estarnos haciendo la vida difícil. Pero dice aquí, ¿verdad?, que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Les decía que si por él fuera, nos quita la vida. Si por él fuera, nos está todo el tiempo atacando. Pero por eso el Señor nos está diciendo que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, el diablo es el que trabaja. Pero ¿por qué Dios le permite a veces al diablo que trabaje? Para probar nuestra fe, que es el tema de hoy. Nuestra fe es probada. Y vamos a ir entendiéndolo un poquito más. Dice el verso 9, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo vamos a resistir al diablo? Porque está diciendo aquí en el verso 8 que él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero dice que debemos de resistirlo, de resistir firmes en la fe. Aunque sientas que te estás ahogando, aunque sientas que la situación pareciera que estamos perdiendo, ¿sabes? Estamos del lado del que nunca ha perdido. Esa es la garantía que tenemos como hijos de Él. Esa es la garantía que tenemos de su poder, que Él nunca ha perdido. Y eso debe de darnos esa confianza para nosotros creer que todo lo que pasa, Dios tiene el control. Y que muchas veces, aún caminando con Él, conociéndolo a Él, nosotros vamos a ser probados en la fe. Dice el verso 9, al cual resistir. Está hablando de Satanás, porque en el verso 8 está hablando de Satanás. Debemos de resistir firmes en la fe, pero muchas veces la resistencia cansa. Si tú has hecho algún ejercicio, juego, deporte, ¿verdad? Cuando alguien está empujándote o tú tienes que empujar algo, estás resistiendo ahí y llega un momento dado que a veces te cansas, que a veces las fuerzas no te dan para resistir eso. Pero aquí la palabra nos está diciendo en el verso 9, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, lo que padecemos, a veces pensamos en el momento de crisis que somos los únicos. Pero dice aquí que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Gracias a Dios, Dios me ha permitido trabajar en diversos países, tener amistades con gente de otros países. Y puedo ver en el tiempo que Dios me permite trabajar con la gente, aunque su cultura es muy diferente, sus costumbres son muy diferentes, pero somos lavados con la misma sangre de Jesús. Somos hijos de Dios, aunque su manera de adorar a Dios sea diferente. Ellos también tienen padecimientos y los padecimientos de ellos son parecidos a los de nosotros.
¿Ustedes creen que la gente en Estados Unidos no padece? Claro que sí. A veces pensamos que nada más padecen los de África, ¿verdad? Ahorita Centroamérica, que ha sido muy azotado por tormentas, por huracanes, por deslaves. Y a veces pensamos que nada más los países de tercer mundo estamos padeciendo, ¿verdad? Pero dice que este padecimiento es para todos. Se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y me llama la atención cuando dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo. Tiene que haber un proceso de Dios para la fe de cada uno de nosotros como sus hijos. A todos nos gustan las bendiciones, ¿sí o no? Todos disfrutamos cuando nos llega, ¿verdad? Todo lo bueno, cuando hemos estado orando y recibimos todo lo bueno. Pero también nuestra fe va a ser probada para ver si realmente amamos a Dios a pesar de situaciones complicadas. Hay gente, ¿verdad?, que cuando empieza en una situación difícil, se le olvida el amor a Dios, se le olvida la fe, la confianza y empiezan a renegar. Pero Dios es Dios y Él está sentado en su trono, como acabamos de entonar un canto hace unos minutos. Él está sentado en su trono y Él es poderoso. Entonces, las situaciones pasan y se tienen que ir cumpliendo. Es como cuando estamos en la escuela, tenemos que cumplir con exámenes, tenemos que cumplir con pruebas. Y yo hago una pregunta, no me contestes, ¿verdad? Ahí donde estás viendo este video. ¿Te gustan las pruebas? Aun cuando has estudiado, ¿qué te genera? Cierto estrés, cierta ansiedad, ¿no? Porque no sabes lo que viene, no sabes si vas a ser capaz de contestar correctamente lo que se te está preguntando. Entonces, cuando nosotros estamos en pruebas, cuando nuestra fe es probada, porque son cumplimientos que se tienen que estar realizando aquí en nosotros en la tierra para ir probando nuestra fe por parte de Dios. Pero ahí es donde el diablo aprovecha, ¿verdad? Para tratar de destruirnos, para tratar de hacernos daño. Pero está diciendo aquí, ¿verdad?, que debemos de estar en el verso 9, al cual debemos resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aun cuando a veces, ¿verdad?, vemos gente que parece que está bien, tú no sabes todo el proceso. Nosotros los pastores, los predicadores, la gente que le servimos a Dios, somos muy probados. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos al frente de un rebaño, de una grey. Y para nosotros, decía el apóstol Pablo, para consolar a otros necesitamos haber sido consolados primero. Yo he pasado por procesos muy dolorosos, por procesos que no hubiese querido pasar, pero han sido necesarios y ahora lo entiendo, porque eso nos da una enseñanza, eso nos da capacidades, nos capacita para poder ayudar a otro, nos da una presencia de Dios mayor, nos da una presencia de Dios, ¿verdad? Una unción para poder ayudar a otros, para poder ministrar a otros, para poder entender a otros cuando también están pasando en procesos de dolor. Si no fuéramos muy indiferentes. Entonces Dios a diferentes niveles nos va a procesar, pero todos alrededor del mundo tendremos padecimientos, lo está diciendo aquí en Primera de Pedro, verso 9. Pero dice el verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Fíjense lo que dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona. Dice un poco de tiempo, solamente que los tiempos de Dios no son como los de nosotros. Para Dios, 1000 años puede ser como un día. Y el tiempo de Dios, así como sus pensamientos, no son como los nuestros. Los de Él son diferentes, son más altos, pero aquí se está refiriendo y dice, después que hayáis padecido, en el verso 10, un poco de tiempo. A veces cuando estamos padeciendo, a nosotros nos parece ya mucho tiempo por la misma ansiedad, por la misma desesperación que nos llega. Pero Dios nos tiene procesando y Él sabe el tiempo perfecto
del proceso que nos somete a cada uno de nosotros. Y dice, cuando hayáis padecido un poco de tiempo. Dios lo llama un poco de tiempo. Pero ¿qué hacemos nosotros? A veces pataleamos, nos desesperamos, ¿verdad? O sea, ya, Señor, ya queremos la respuesta. Ya queremos, Señor, salir de esta prueba, ya queremos salir de esta situación, porque las pruebas nos generan ansiedad y nos generan estrés. Como está diciendo en el verso 7, ¿verdad? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, afirmándonos que Él está teniendo cuidado, aun cuando estamos siendo probados. ¿Y cuál es el propósito de las pruebas? Dice aquí mismo en el verso 10, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona. Las pruebas van a ser para perfeccionarnos, para hacernos mejores. A veces sentimos nosotros que ya estamos bien ahí, pero Dios nos va a probar para subirnos a otro nivel. Dios nos va a probar para ver si realmente lo seguimos amando, a pesar de que muchas veces de momento nos quita cosas, de que de momento está probando nuestra fe. Pero Él nunca ha perdido el control, como dice el verso 7, echando sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Estamos casi por cortar, pero se termina el tiempo, pero vuélvanse a conectar y ahorita seguimos, porque esto se está poniendo bueno. Amén. Entonces dice que uno de los propósitos del padecimiento es perfeccionarnos. Dios va perfeccionándonos a través de las pruebas, a través de la fe. Muchos a veces cuando llegan a los pies de Cristo le dicen, ahora se acabaron tus problemas, ya no vas a tener padecimientos. Y eso es una mentira, porque la palabra dice, y está hablando de los que ya estamos en la fe, que nuestra fe va a ser probada. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a otros niveles para, número uno, perfeccionarnos, para perfeccionarnos. Entonces Dios es la manera que tiene para perfeccionarnos. A nadie le gustan las pruebas. Y por eso nos llama a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, ¿verdad? Sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sabes? La hoja de un árbol no se mueve si no es la voluntad de Dios. Nuestro deber como hijos de Dios es orar, reprender toda obra del enemigo, porque nos está diciendo aquí en el verso 8, ¿verdad? Que seamos sobrios y que estemos velando. Cuando habla es velar en oración. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Entonces, si no te levantas en la fe, el enemigo puede estar atacando más fuertemente. Por eso nosotros debemos de resistir firmes en la fe. Y eso nos va a ayudar a perfeccionarnos. Porque tú vas a ir aprendiendo que cuando estés firme en la fe, cuando no dudes de lo que Dios te ha dicho, cuando no dudes de lo que Dios va a hacer, cuando no dudes de que Dios está en medio del problema, que Dios está contigo, entonces eso te va a perfeccionar, nos va a ir perfeccionando. Y muchas veces cantamos cantos, ¿verdad? Y le pedimos a Dios, cámbiame, transfórmame, moldéame a tu imagen. Y cantamos tantas cosas que si nosotros profundizáramos, de verdad que Dios tiene grande misericordia, porque a veces no nos lleva a un proceso como nosotros queremos ese cambio, sino que Él sabe de qué manera nos va a ir transformando para que podamos aguantar. Porque dice, ¿verdad?, que Él no nos va a poner una prueba más allá de la que no podamos soportar. Y dice entonces ahí en el verso 10, que cuando hayamos padecido un poco del tiempo, Él nos perfeccione, ya lo vimos, número 1. Pero número 2, que nos afirme. Porque el padecimiento nos va a ayudar a afirmarnos. Estamos pasando tiempos difíciles, como humanidad, los vamos a seguir pasando, pero una de las cosas que yo anoche oraba, ¿verdad? Y estaba orando con una hermana por una situación,
Y en ese momento el Señor me hizo entender que como iglesia muchas veces estamos orando para que Él nos prepare para el arrebatamiento, es decir, para su venida. Y hemos orado y oramos porque Dios nos prepare para que estemos listos para cuando Él nos llame. Pero entonces Él dice, bueno, para que estén listos yo tengo que someterlos a prueba para perfeccionarlos, número 1. Número 2, para afirmarlos. Porque hay gente que cuando entra en las pruebas le da la vuelta a Dios, le da la espalda. Y hay algunos que reniegan y ya no quieren saber nada de Dios. Y ahí andan, peor que antes, ¿verdad? Más fríos. Porque sienten que la prueba, como que Dios no los ayudó, como que Dios no estuvo ahí. Pero vuelvo a repetir, Dios, dice aquí el verso 7, que tiene cuidado de nosotros. Siempre va a tener cuidado de nosotros. Entonces, número 2, nos va a afirmar. Las pruebas, cuando nuestra fe es probada, es para afirmarnos también. Número 3, fortalezca, dice ahí el verso 10. Viene 4 cosas enlistadas. Para perfeccionarnos, para afirmarnos. Número 3, para fortalecernos. Cuando hemos pasado por pruebas, somos más fortalecidos. Por eso somos capaces de ayudar a otros cuando están pasando por pruebas. Porque si tú estás débil, ¿cómo vas a ayudar a otro? Es como algo en lo físico. Si alguien se cae a un hueco, ¿verdad? Y tú estás arriba, pero si no tienes fuerzas, ¿cómo lo vas a jalar? Mas, sin embargo, si tú estás fortalecido, tú vas a tener fuerza suficiente para asirlo, para agarrarlo, para ayudarlo, para tomarlo de la mano y ayudarlo a salir de ese bache. Entonces, uno de los propósitos también de que nuestra fe es probada es para fortalecernos. Las pruebas nos van haciendo fuertes. Es la manera Dios que tiene para hacernos más fuertes. Y dice también, número 4, para establecernos. Dios nos hace fuertes. Número 1, nos va perfeccionando. Número 2, nos va afirmando. Número 3, nos va fortaleciendo. Y 4, por último, nos va estableciendo. Y cuando dice establezca, es alguien que está ubicado, determinado en cierta posición, en cierto lugar, que ya nadie lo mueve. Entonces tú tienes que ser un hijo de Dios, que nada te mueva, que nadie te mueva, porque tú sabes que Dios está contigo en medio de la situación, que Dios está contigo en medio de la adversidad. Así es que dice ahí, ¿verdad? El verso 10, la última parte, y establezca. Dios quiere una iglesia establecida. Dios no quiere una iglesia fluctuante, y la iglesia somos nosotros. Dios no quiere que estemos, un día creemos, otro día no creemos. Tenemos que estar plantados, tenemos que estar firmes, tenemos que estar establecidos en la fe. Porque cuando estamos establecidos, podemos nosotros luchar contra toda fuerza de maldad, contra toda obra del enemigo. Y esos ejercicios de lucha, de fe, nos van a hacer más fuertes, nos van a afirmar, nos van a fortalecer, nos van a perfeccionar. Entonces, Dios quiere establecer a su iglesia. Recuerden que una de las promesas para que Jesús venga por nosotros como iglesia, ¿cuál es? Que nosotros, ¿verdad? Que la iglesia esté fortalecida. Viene por una iglesia en victoria. Jesús no viene por una iglesia derrotada. Él es el novio, nosotros la iglesia somos la novia. Pero Él no viene por una novia toda desalineada, toda desnutrida, ¿verdad? Él viene por una novia fortalecida, por una novia perfeccionada, por una novia que está afirmada, que está establecida, como dice Primera de Pedro 5. Así es de que yo creo que este día estás entendiendo a través de este mensaje el por qué nuestra fe es probada,
el por qué es necesario que nuestra fe sea probada, aunque no nos gusta, porque a nadie le gustan las pruebas. Y yo no sé, ¿verdad? ¿Qué actitud tomas cuando vas a un examen, a una prueba en tus estudios o cuando estudiaste, cuando eres estudiante? Yo no creo, ¿verdad? O serán muy pocos los que digan, ay, qué bueno, hoy tengo examen, hoy tengo prueba, ¿verdad? Qué gusto, qué gozo. Hasta ahorita no he conocido a alguien así. Normalmente una prueba es, y vendrá lo que ya estudié y no se me irá a olvidar. Y algunos hasta hacen el acordeón, pero sabes, con Dios no hay manera, ¿verdad?, de evadir. No hay manera de hacer un acordeón. Lo único que tenemos que hacer es todos los días leer la palabra de Dios, fortalecernos en oración y tener todo un archivo ahí para que cuando la prueba llegue, entonces tú estás fortalecido. Para que tú, cuando la prueba llegue, puedas vencer. Para que puedas pasar a otro nivel de fe. Por eso nuestra fe tiene que ser probada, porque entonces Dios dice, cuando ha sido probada, ahora lo llevo a otro nivel. Mucha gente nos ve a los predicadores, a los ministros, ¿verdad? A los misioneros, y nos ven así y dicen, wow, mira nada más, ¿verdad? Qué presencia de Dios tiene, o todo lo que está logrando hacer. Pero detrás de cada ministerio, detrás de cada líder, detrás de cada siervo de Dios, hay un proceso que vamos a hablar en otro tema. Hay un proceso donde nuestra fe es probada. Donde nuestra fe es probada. Y si cada uno de nosotros, los ministros, la gente que está al frente de diversos ministerios, preguntara los procesos que hemos pasado, muchos de ustedes se quedarían sorprendidos. Yo he pasado procesos que han sido muy dolorosos, donde hubo un tiempo donde pasé un proceso de muchísimo dolor a mi vida, que yo sentía como si Dios no estuviera ahí. Pero ahora me doy cuenta que Dios siempre estuvo ahí, aunque de momento en la prueba Dios estaba perfeccionándome. Dios estaba sacando, ¿verdad? Lo que no era agradable y tenía que depositar cosas nuevas. Y yo recuerdo que me sentía abatida en ese tiempo de prueba de fe. Y un día le dije, Dios, si vas a hacer algo, hazlo tú porque de socorro ya no queda nada. Y a veces Dios nos lleva a un tiempo de proceso, donde entonces nosotros nos sentimos que realmente el que tiene todo, el dueño de todo, el dueño de nuestra vida es Dios. Todo lo que tenemos, lo que respiramos, lo que vivimos, decía aún el rey David, todo lo recibido de tu mano, de eso te damos. Y a veces llegamos a un momento donde el ser humano puede entrar en una etapa de vanagloria. Todo lo que soy es por mi inteligencia, todo lo que tengo es por mi astucia para poder hacer negocios, para poder hacer riquezas, para poder hacer estos proyectos, para poder hacer el otro. Pero sabes, cuando como hijos de Dios nuestra fe es probada, nos damos cuenta que nosotros somos mínimos y el máximo es Él, para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea glorificado. ¿Por qué lo hace así? ¿Duele? Sí, pero Él es tan sabio. Pero dice que en ningún momento nos deja. En ningún momento nos deja. Y quiero que me acompañen a Primera de Pedro, pero ahora al capítulo 1. El verso 3. Vamos a leer del 3 al 9. ¿Ya están ahí? Y, ¿saben? Les comento algo. Cuando fui probada fuertemente por Dios, marcó mi vida y marcó mi ministerio. Yo ya le estaba sirviendo a Dios. Entonces yo no entendía por qué si yo estaba haciendo lo bueno, por qué si yo estaba dando mi vida para servirle,
me estaban pasando tantas cosas malas. Pero ahí en ese momento, cuando yo estaba ya, me sentía pulverizada, me sentía acabada, porque no aguantaba el proceso. Fue cuando Dios me habló en la intimidad y me dijo, te estoy probando, te estoy trabajando. Y yo ya había trabajado a un nivel, pero Dios me estaba hablando que me iba a llevar a otro nivel. Y me dijo en ese proceso, en ese momento que yo estaba llena de dolor, yo estaba llorando, angustiada por todo lo que estaba sucediendo. Y entonces en ese momento el Señor me dijo, y ahí me afirmó y me confirmó más el llamado a un nivel más fuerte. Me dijo, tú eres profeta a las naciones y eres líder de líderes a las naciones y vas a ir a las naciones. Pero ¿saben cuándo me habló ese llamado? En un momento donde yo estaba totalmente, aparentemente derribada, pareciera acabada con tanto dolor, que ni siquiera me emocioné en ese momento de lo que Él me estaba hablando. Y me dijo, solo estoy probando tu corazón. Porque un día me dijiste, Señor, pase lo que pase, siempre te voy a servir. Y sabes, a veces hablamos cosas a Dios y a nosotros se nos olvidan, pero a Él no. Entonces me dijo, te estoy probando y mira cómo estás ahora. Porque yo ya me sentía sin fuerzas para seguir. Por eso cuando llegó ese momento y me dio ese llamado, confirmando de que yo era una profeta a las naciones y de que era líder de líderes a las naciones, que iba a usar mi vida. Y me dijo, por eso te estoy procesando, porque vas a ministrar líderes para ir a las naciones. Y pareciera que se oye muy bonito el título, pero eso conllevó un quebrantamiento. Y por eso me atreví a decirle, pues si vas a hacer algo, hazlo tú, porque de socorro ya no queda. Y me dijo, todavía no termino. Va a venir una difamación a tu ministerio. Yo estaba con un dolor tan fuerte que yo lo que quería escuchar era un apapacho y decir, mañana cambia la situación, mañana se acaba todo. Y no, Él sabe hasta dónde aguantamos. Y aguanté porque aquí estoy después de varios años. Me dijo, todavía falta, te estoy procesando. A los 15 días llegó un profeta de Etiopía, de madre judía, un hombre de unción, en una reunión de pastores. Confirmó lo que me había hablado ahí en ese momento de abatimiento. Este hombre, fui la primera mujer en una iglesia presbiteriana. Amo a mis hermanos, tengo muchos amigos presbiterianos, los amo, pero no manejan la manifestación del Espíritu Santo. Y estando en una iglesia presbiteriana, este hombre llega y empieza a orar por mí. Y solamente me dice, eres profeta a las naciones, eres líder de líderes a las naciones y vas a ir a las naciones. Y el Espíritu Santo empezó a hacer algo fuerte en mi vida, a tocar mi vida. En esa misma reunión había muchos pastores y como fue algo público, ahí Dios empezó a abrirme puertas para predicar y para ministrar en sus iglesias. Entonces muchas veces nos ven en las plataformas, nos ven orando, intercediendo, siendo usados por Dios, pero no saben el proceso que cada uno y el precio que pagamos como siervos. Y esto no es para asustarlos, hermanos, es para que estemos preparados, porque el Señor viene por una iglesia victoriosa, por una iglesia preparada, por una iglesia, dice su palabra, sin arruga y sin mancha. Y anoche el Señor me decía, ustedes están orando porque yo los prepare para el arrebatamiento, porque yo ya vengo pronto.
Y parte de los procesos que estoy haciendo, dolorosos en algunas iglesias, es porque me lo han pedido, porque Él es un caballero. Y como caballero, Él viene y empieza a trabajar, pero a veces no lo entendemos. Entonces dice allí en Primera de Pedro, capítulo 1, ya casi terminamos, en el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. El Señor nos hace renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, porque nuestra herencia, lo que nos espera, es algo incorruptible. En el cielo no hay corrupción. Cuando estemos con Dios, nuestro cuerpo ya no se desgasta, va a ser incorruptible. Por eso dice Pablo que vamos a ser transformados. Y dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Inmarcesible significa que no se marchita. Nosotros vamos ya a estar, ¿verdad? Sin estar envejeciendo. Reservada en los cielos para vosotros. Eso es lo que nos espera, hermanos. Así es de que no te preocupes si ya te sientes viejo y medio, ¿verdad? Traqueteado. El Señor puede renovarnos. Y para aquellos que escuchen el video en España y en otros lugares, ¿verdad? Traqueteado quiere decir algo desgastado, ¿verdad? De más desgastado. Y dice el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, ¿cómo vamos a ser guardados con el poder de Dios? Porque el diablo anda como león rugiente, viendo a ver a quién devora, a quién destruye. Vamos a ser guardados mediante la fe. ¿Qué tanto le estás creyendo a Dios? ¿De veras le estás creyendo? Y dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La meta, decía el apóstol Pablo, que lleguemos al supremo llamamiento a Cristo Jesús. Cuando lleguemos allá, donde ya nuestro cuerpo va a ser incorruptible, donde vamos a vivir por siempre en la presencia del Señor. Y dice el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, fíjense lo que dice, si es necesario, todos vamos a ser probados, pero todos de diferente manera. Si es necesario, Dios sabe quiénes van a aguantar y quiénes no. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios sabe si vamos a aguantar. Dios sabe quién va a aguantar. Y dice el verso 7, para que sometida a prueba nuestra fe, que es el tema de hoy, ¿verdad? Nuestra fe es probada. Dice el verso 7, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Verso 8, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Esa va a ser nuestra graduación. Esa es la meta, como decía el apóstol Pablo. Comparaba que nuestra vida es como una carrera. Por eso llegó a decir, ¿verdad? Si para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Y que estaba por llegar a la meta. Entonces nosotros, ¿verdad? Dice que todo esto, el fin es que obtengamos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Por eso es que estamos firmes en la fe, por eso seguimos a Dios, por eso hablamos de Él, porque lo que importa es la salvación de las almas. Gloria a Dios por las iglesias que nos permite levantar, por las obras que nos permite hacer, pero lo más importante es que la gente llegue, ¿verdad?, a la meta, que más gente conozca de Él y que entendamos, hermanos, amigos, familia, que nuestra fe, si tú has aceptado
a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, nuestra fe va a ser probada. Va a ser probada. Y hoy quiero dar este mensaje para aquellos que quizás nunca habían escuchado un mensaje como esto, o quizás, ¿verdad? Te asusta un poco, ¿verdad? Todo esto, pero no tengas miedo. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen en mí porque yo ya he vencido al mundo. Pero lo más hermoso es que la meta, como decía aquí, el final de las pruebas, el final de todo, de nuestra carrera, va a ser la salvación de nuestras almas. Vale la pena los procesos. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros no llegásemos a alcanzar salvación eterna, entonces el hombre que no alcance salvación eterna alcanzará muerte eterna. Y eso es una vida de sufrimiento por toda la eternidad. Así es que, como dice en Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Este día, si nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, dile, Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de ti y yo me arrepiento porque reconozco que he fallado, que soy pecador. Yo te pido que tú me perdones. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, que resucitaste, que estás vivo, que estás sentado a la derecha del Padre, pero también estás aquí conmigo. Ven, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te pido que a partir de hoy seas tú mi Señor, mi Salvador, mi único Dios. Y que el día que me llames, me halles fiel, poder tener derecho a la vida eterna. Si aceptaste a Cristo, si hiciste esta oración, yo te felicito. Por algo la palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos o los valientes lo arrebatan, porque hay que ser valiente para seguir al Señor. Pero vale la pena, porque nos espera la vida eterna. Porque no todo es sufrimiento. Somos pasados por diversas pruebas, pero Dios nunca te va a poner una prueba más allá de lo que puedes aguantar. No te asustes. Él nos conoce y sabe el proceso que pasa cada uno de nosotros. Hoy te pido que ores ahí donde estás, antes de terminar, y que le digas a Dios que te ayude y te fortalezca en los tiempos que Él ha determinado para probarte, y que nos saque en victoria en cada proceso. Padre, yo te doy gracias esta mañana por darnos la bendición de haber recibido tu palabra, este mensaje de fe, Señor, de que nuestra fe es probada. Hoy bendecimos tu santo nombre. Señor, te damos gracias porque como iglesia Shekinah las naciones, y yo sé que muchas iglesias alrededor del mundo están y estarán pasando procesos, estarán pasando pruebas, pero te pido que nos ayudes, nos fortalezcas para salir victoriosos. Y gracias, Señor, por esa palabra que has hablado, porque yo sé que nos estás perfeccionando, nos estás afirmando, estableciendo. Gracias, Señor. Gracias, porque es la manera que tienes para perfeccionarnos, para afirmarnos, para fortalecernos y establecernos como tu iglesia, porque tú vienes por una iglesia sin arruga y sin mancha. Y que no se nos olvide, Señor, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin. Te doy gracias y te pido que estés dando fortaleza a aquellos que están pasando procesos, a aquellos que están pasando situaciones en hospitales, en sus casas de enfermedad, a aquellos que están pasando crisis financiera, problemas familiares, problemas de matrimonio. Señor, yo te doy gracias porque sé, Señor, que si nos tomamos fuerte de tu mano, tú nos das la victoria. Yo te doy gracias porque sé que cada necesidad, cada petición y cada uno de los que ha escuchado este video estará siendo llevado a otro nivel, Señor, de entendimiento, para que cuando las pruebas lleguen, Señor, no retrocedan y podamos seguir firmes en la fe. Padre, bendecimos, Señor, a cada hermano, a cada hermana que está pasando procesos, cada situación, Señor. En especial levantamos a tu hija, a tu sierva, porque sabemos que como ministros la unción es fuerte, pero también el precio, Señor, que se paga es fuerte.
Hoy bendecimos a la pastora Lucy y a cada siervo, a cada sierva, a cada hijo tuyo, cada hermano de la iglesia que esté pasando procesos. Ayúdalos, fortalécelos a cada uno, Señor. Te lo pedimos. Y gracias porque sé que veremos tu gloria y veremos, Señor, la victoria en la vida de la pastora Lucy y de todos aquellos que han estado padeciendo y pasando procesos. Gracias porque es la manera de perfeccionar a la iglesia. Gracias porque es la manera de afirmarnos, de fortalecernos y establecernos firmes para cuando tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, los amo, Dios les bendiga. Y pues bueno, a los de nuestra iglesia Shekinah, me da mucho gusto verlos conectados. Les mando un fuerte abrazo y sigamos en oración y sigamos firmes en la fe. Amén. Dios les bendiga.